Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana o donde sea que nos estén acompañando o cuando sea que nos estén acompañando. Para los que no me conocen, me llamo Robbie. Yo sirvo como el pastor aquí en Grace Church en español en Greenville, Carolina del Sur. Es realmente un privilegio tenerlos acompañándonos. Déjame orar y vamos a seguir con la serie que estamos enseñando ahora. Señor, te damos gracias. A veces estamos sobreabrumados por tu gracia, por lo que tú has hecho en nuestras vidas de maneras personales, y a la vez también reconocemos que tantas veces nuestros corazones se desvían y van corriendo lejos de ti, alejándonos de ti en vez de acercándonos a ti. Entonces yo pido, Señor, que durante este tiempo que estamos escuchando la enseñanza de tu palabra, nuestros corazones pueden ser aferrados a tu verdad para que nosotros podamos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, como mencioné, vamos a seguir en esta serie de ser creados. ¿Qué es nuestra relación con nuestro Creador con nosotros como criaturas? Y tal vez llegamos a la parte más triste de toda la historia de la raza humana. Y creo que aún más triste o lo peor de todo eso es que la mayoría del mundo no reconoce el estado en que nosotros nos encontramos. Entonces hoy va a ser un sermón, tengo que admitir, un poco diferente. No hace mucho, bueno, en el verano, en julio, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir a Bryson City, Carolina del Norte. Y ahí en Bryson hay un lugar donde hay una calle que se llama la calle que va a ningún lado. Literalmente estaban construyendo una calle, llegaron a una montaña, estaban atravesando la montaña, pero al final no pudieron seguir por algunas razones. Entonces donde termina la calle hay un túnel, y ese es un túnel, no es pequeño, es largo. Entonces aún al entrar en el túnel se ve la luz al final del túnel, pero es sumamente largo para atravesarlo, pero solo puedes ir atravesándolo caminando. Entonces mi familia y yo empezamos a entrar en el túnel y seguimos caminando y al llegar al medio estaba sumamente oscuro, pero sabíamos que había una lucecita ahí al final del túnel. Sabíamos que hacia dónde íbamos, pero en ese momento sentía la opresión, la oscuridad alrededor de nosotros. Y esto es este sermón hoy. Yo voy a decir, hay una gran esperanza al final, la gran esperanza de Jesucristo que Él nos da a nosotros como seres humanos. Pero para entender lo grande que es esa esperanza, a veces nosotros tenemos que entrar en lo más profundo y lo más difícil, que es entender cuál es nuestro estado, aún siendo seres humanos, hechos a la imagen de Dios. ¿Cuál es nuestro estado como seres humanos delante de Dios ahora mismo en esta creación, como parte de una creación caída? Porque creo que la mayoría de nosotros no tomamos tan en serio qué es el pecado en nuestras vidas y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar lo que o a creer lo que yo he escuchado, que se refiere al Evangelio según Walt Disney. Walt Disney, el creador de todo Disney, el mundo de Disney, Land y todo eso. Y él decía que intrínsecamente, básicamente, el ser humano es bueno. Entonces creó un mundo que reflejaba eso en su mente. Incluso es como una burbuja, y yo no tengo nada en contra de Disney ni todos los afiliados que ellos tienen, Marvel, Star Wars. A nosotros como familia nos encanta ver esas películas, pero nosotros vivimos en un mundo así que nos distrae y nos aleja de la realidad de que nosotros, en nuestro estado básico como seres humanos, estamos en un estado caído delante del Señor, en enemistad con el Señor. Pero aunque nosotros vivimos en esa burbuja o no queremos reconocer la realidad de eso,
igual tenemos que reconocer que la muerte está alrededor de nosotros. Aún esta semana pasada falleció mi abuela. Otra abuela del staff también falleció. Es una realidad triste. Y nosotros tenemos que reconocer el porqué. Y aquí en este pasaje que vamos a ver hoy, eso explica el por qué vivimos en eso. Entonces sí, va a ser un sermón un poco chocante, pero a la vez va a ofrecer gran esperanza al final. Pero eso es lo que quiero que nosotros entendamos al final de eso. El estado presente de la humanidad es un estado caído. Hemos caído del propósito original de llevar la imagen de Dios en su creación, ante su creación. Y también ese mismo estado nos separa de tener una relación íntima con Él. Entonces vamos a explorar ese estado caído utilizando 3 palabras que ninguno nos va a gustar, pero creo que nos ayuda a definir y dar un marco teológico para entender qué es lo que nosotros creemos. Castigados, somos condenados, somos corruptos. Entonces primero vamos a ver en Génesis 3 qué es lo que pasó y después vamos a explorar esas 3 palabras y sus definiciones. Como digo, ese es tal vez el capítulo más trágico de toda la historia, donde perdimos no solamente el paraíso, la perfección del mundo bueno que Dios había creado, pero también perdimos aún el mismo creador, nuestra relación con Él. Entonces Génesis capítulo 3, versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto, del jardín? Ahora hay mucho que podríamos hablar aquí, aunque yo me acuerdo preguntar, ¿no era raro para ella tener una serpiente hablándole? No tenemos todas las respuestas, pero de alguna manera Satanás está utilizando la serpiente para dirigirse hacia la mujer y poner en duda lo que Dios dijo en cuanto al único mandato que Él dio en el huerto, en el jardín. Versículo 2. Ella responde: claro que podemos comer el fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Ahora hay 2 frases aquí que en realidad cambia un poco lo que Dios dijo. Primeramente, Él no dijo que no había que tocarlo. Entonces lo que vemos es que Adán, cuando Él transfiere ese mandato a Eva, tal vez añade un poco de las reglas a lo que Dios incluso dijo. Pero la segunda parte donde ella dice, si lo hacen morirán, ella deja fuera una frase que Dios dijo en cuanto a ciertamente morirán o sin duda morirán. Y cuando ella hace eso, hay una diferencia pequeña, pero que Satanás va a agarrar, que va a ayudar a minimizar la urgencia o la seriedad o la amenaza de pecar en ese sentido, o desobedecer en ese sentido. Entonces Eva minimiza un poquito lo que dijo Dios, y es lo que la serpiente aprovecha para engañarla. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto comen del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Esa es la tentación, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces tenemos una mentira directa, pero con esa mentira directa, Satanás minimiza la amenaza del castigo, de la muerte. Él está diciendo: no tienes que pensar que la muerte es una amenaza inmediata, disfruta el fruto ahora. Y van a llegar a ser como Dios, van a tener el conocimiento del bien y el mal, y después te puedes preocupar por las consecuencias. No va a ser tan mal como Dios te dijo. Más bien serán como Dios. Entonces Él minimiza las consecuencias y resalta los beneficios. Y eso, déjenme decirles, es cualquier tentación que nosotros enfrentamos cuando nosotros estamos justificando nuestras acciones o nuestros pensamientos en nuestras mentes. Es lo que hacemos: minimizamos las consecuencias y resaltamos los beneficios, para que al final, cuando hacemos lo que no deberíamos de hacer, tenemos alguna justificación en nosotros de hacer lo que hicimos.
Entonces, no las vemos, esas acciones no las vemos tan malos en el momento. No te preocupes por hacer tal o tal cosa. Disfruta la vida ahora, disfruta el momento ahora. Después puedes lidiar con las consecuencias. Sí, puedo mentir ahora, tal vez está mal, pero no daño a nadie y obtengo lo que quiero. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Oh, wow, esa es la oportunidad que yo he estado esperando, y nosotros empezamos a darle vuelta en nuestras mentes y nos ponemos en situaciones que no deberíamos estar para tomar muy malas decisiones, con arrogancia, con codicia, con lujuria, con enojo. Todo eso nos pone en posiciones de actuar como no deberíamos, y en eso minimizamos las consecuencias, resaltamos los beneficios y justificamos lo que realmente queremos hacer. Creo que todos nosotros hemos experimentado lo que Eva está experimentando aquí mismo: la atracción, el debate en la mente, la tentación de hacer algo que uno sabe que no debería de hacer, y él le convence: no va a ser tan malo como parece, y le ofrece algo sumamente atractivo. Vas a ser como Dios, vas a tener más madurez en su entendimiento. Entonces, versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces ellos desobedecen. Y yo digo ellos a propósito porque dice el texto que ahí estaba Adán con ella. No es que él andaba en otro lado trabajando, él estaba aparentemente a la par, dejando que la serpiente le hablara, dejando en su pasividad, viendo a ver qué es lo que iba a pasar, y comparte en su pecado cuando él ve que nada pasa con ella como el fruto. Y como dice la serpiente, sus ojos se abren. Y la primera visión que les da ese nuevo conocimiento es algo impactante. Se dan cuenta que están desnudos, sienten vergüenza. Entonces ese nuevo conocimiento del bien y mal trae vergüenza sobre ellos. Son como niños que por la primera vez están siendo expuestos a cómo es ser tal vez adultos, y están siendo sobreabrumados por la realidad que están viendo. Entonces al final esa tentación y la caída que resulta en esa raíz, parece que en su raíz fue en realidad un querer de ser más como Dios en un tiempo que tal vez ellos no estaban listos. Ellos tenían una búsqueda de ser independiente de Dios, pero no estaban listos. Entonces tomaron la decisión de una manera independiente, actuaron de una manera independiente, y todo lo que vamos a ver son las consecuencias. Pero ellos actúan de acuerdo a su propia voluntad y no el de Dios. Es interesante, a través de todas las escrituras, el sabio es que busca la voluntad de Dios, el necio es que busca hacer su propia cosa. Y desde el inicio, eso es lo que estamos viendo. Ellos hicieron lo que querían, aunque no era correcto. Entonces, como digo, son como niños que querían ser grandes y adultos para la libertad que les ofrece, pero cuando uno está grande se da cuenta de todas las presiones y las responsabilidades que lleva y significa ser adulto. Entonces, ahora ellos han desobedecido, han decidido seguir su propia voluntad, y los resultados, hay consecuencias. Entonces, ahora, desde ahí, toda la raza humana somos castigados. Ahora, como papás, o como la mayoría de nosotros, no nos gusta esta palabra de ser castigado. Pero como papás que tenemos hijos, sabemos que es una parte necesaria de la disciplina, la crianza de nuestros hijos. Si vamos a amarlos como deberíamos, debe haber castigo por lo que
cuando hacen cosas que no deberían de hacer. Y ninguno de nosotros nos gusta castigar a nuestros hijos. Entonces yo sé que eso no es algo que nos gusta hablar, pero simplemente es el resultado del mismo carácter de Dios. Entonces seguimos en los versículos 8 y vemos que Dios va caminando en el jardín y ahora vienen las consecuencias. Versículo 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, solo quiere que él sale afuera para hablar con él. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces él echa la culpa a Dios. Primero a la mujer, después a Dios. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces Dios viene, los reta en su desobediencia, ellos echan la culpa a otros y entonces los siguientes versículos vemos que Dios le habla a los tres, la serpiente, Eva, Adán, y por eso la serpiente está maldita. La mujer va a experimentar dolor y deseo ahora que no tenía. Y el hombre va a tener que trabajar una tierra maldita. Ahora, hay mucho que aprender de toda esa conversación, pero eso no es el punto del sermón. Pero lo que sí quiero que entendamos es esto. Hay consecuencias para cada ser involucrado, hay consecuencias, hay castigo. Y se nota lo que ahora va a definir la creación es la lucha, es el conflicto, es la dificultad. Cuando hablamos de ser maldito, no estamos hablando de ser que Dios le estaba echando hechizos sobre ellos. Cuando hablamos de ser maldita, estamos diciendo ya estás alejado de la bendición y el favor y la protección de Dios. Ya no estás participando en la bendición, el favor y la protección de Dios. Esa es bendición. Una persona bajo la protección y el favor de Dios. La maldición es ser apartado de la protección y favor de Dios. Entonces aquí Dios maldice a la serpiente, no maldice ni a Adán, pero dice que vas a sufrir aquí y también la tierra va a ser difícil de trabajar. Es por eso que todo lo que experimentamos hoy en día no va como debería de ir. Es por eso que ayer mismo estuve leyendo todo lo que había pasado en el 2020, historias que no salieron a la luz por COVID. Pero había tormentas grandes en ciertas partes del mundo donde inundaron personas y pueblos y aldeas muy pobres. Y por otro lado, había lugares donde había sequía. Entonces nosotros tenemos que entender que eso es parte de vivir en una creación caída donde no todo funciona como debería de funcionar. Es una de mis frustraciones personales porque no importa lo que yo hago, casi nunca pasa lo que yo quiero que pase. Me imagino que muchos de nosotros entendamos esa realidad. Cuando estamos empezando un negocio es difícil. Siempre hay cosas que nos topa o que no pasan como debería de pasar. Recién mi esposa y yo estamos viendo una serie en Netflix que se llama Self-Made o se hizo por sí mismo. Se trata de la primera mujer millonaria en Estados Unidos y es una negra una morena que hizo esto, Madam C.J. Walker. Y es interesante porque habla de toda la historia, pero todos los retos, todas las dificultades que ella tenía que enfrentar. Perdió familia, perdió casa en un fuego, perdió un montón de cosas. Y uno ve, wow, las cosas simplemente no van como deberían de ir. Los trabajos no van como deberían. El matrimonio no es siempre fácil, los hijos no salen como uno quisiera, todo es difícil. Y entonces, a pesar de que la creación en algunos sentidos está como antes, todavía provee para nuestra existencia, todavía tenemos lo que Dios creó para que nosotros podamos sobrevivir. Ahora es mucho más difícil de producir y sobrevivir que antes de la caída. Y no solamente eso, ahora va a existir muerte, descomposición, sufrimiento, y eso es el resultado que somos castigados. Castigo de ya no disfrutar una relación de Dios y aún la creación misma
está bajo este castigo. Romanos 8, 20 al 22 dice así: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Esa es la creación de hoy en día. Esa es la conclusión de capítulo 3. Dios echa a Adán y Eva de su presencia del jardín, del huerto, y entonces en realidad cumple lo que Él dijo: ciertamente morirán. Cuando ellos salen del huerto, ahora empiezan a envejecer y van hacia la muerte. Ya no van a tener el antídoto del envejecimiento y la muerte. Y el jardín que ellos fueron llamados a cultivar y guardar, ahora ellos no pueden ni entrar ahí. Ahora, cuando leemos eso, sí es algo muy triste perder la creación perfecta, la creación buena. Pero aún peor es que perdemos a Dios. La pérdida no es que ya no puedo disfrutar de la bendición de Dios. La pérdida es que ya yo no puedo tener una relación íntima con Dios. Entonces, como niños de una familia divorciada, tal vez tenían mucho dinero, pero el papá se queda con una mansión y la mamá se va con los niños y se queda una casa pequeña. Tal vez a ellos sí les hace falta tener la mansión y todas las cosas ahí, pero lo que más les hace falta es tener su papá. Así somos. Nos quedamos no solamente sin todas las bendiciones de Dios, nos quedamos sin Dios mismo. Eso es el castigo de nuestro pecado. En el castigo hacia la humanidad, la maldición interrumpe la bendición y la relación que tenemos. Entonces la caída pone a Dios más allá de nuestro alcance como seres humanos. El anhelo en nuestros corazones, que es por la bondad y que es por Dios, eso está ahí, pero nuestro acceso directo de Dios ha sido cortado. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros corazones? Se desvía y solo tiene esa inclinación hacia la maldad. Y yo espero que eso trae tanta tristeza a tu corazón como me trae lo mismo, porque significa que yo no puedo, por mis propias fuerzas, yo no puedo alcanzar a Dios. Pero no solo queda ahí castigados, sino también como humanidad y como individuos nos quedamos condenados. Somos condenados. Al final del capítulo 3, Dios los echa del jardín, la muerte entra en el mundo. Y cuando vamos al capítulo 5 de Romanos, cuando hablamos de ser condenados, significa que hemos sido declarados culpables, o sea, delante de un juez. Él dice que somos culpables y por eso condenados a alguna sentencia. Y la sentencia es la muerte. Vea lo que dice en Romanos. Esos algunos versículos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pecado, 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 y todo esto está conectado a la muerte. Romanos 5:15b, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pecado lleva a muerte. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pecado lleva a condenación. Somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinará sobre muchos. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, o la palabra injustos. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte. ¿Están entendiendo? El pecado lleva a la condenación, la sentencia para cada uno de nosotros es la muerte. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entender que el pecado es mortal. Las consecuencias del pecado son mortales.
Tenemos que entender, igual como saltar de un edificio muy alto o disparar a alguien con arma, nuestro pecado es mortal, nos lleva a la muerte. Y al pensar en nuestra pecaminosidad, esto entonces nos pone nuestra atención en nuestra mortalidad. Nos damos cuenta de la oscuridad en nuestros corazones, la inmundicia que bloquea nuestras mentes, la inclinación hacia la desobediencia que demuestra nuestra propia voluntad, el egoísmo, los pensamientos que absorbe cada pensamiento que tenemos. Eso sí entristece a Dios y también trae un disgusto a nosotros, a nuestras propias vidas, a pensar, wow, si yo soy un pecador, yo soy condenado a la muerte. Hay que entender eso porque es una verdad impactante y devastador. Somos muertos caminando. Eso es la condenación que nosotros tenemos. Pero no solamente eso, somos también corruptos, que nuestra imagen que nosotros llevamos de Dios hemos torcido, hemos distorsionado. No sé si han ido a un carnaval o una feria, algo así, donde tienen esos espejos que no son planos. Entonces tú te pones enfrente y tal vez te ves más gordo o más flaco, tienes una cabeza grande, sus pies están grandes, algo así. Es una distorsión de la persona que está enfrente. Y eso es lo que ha pasado cuando nosotros pecamos. Hemos corrompido la imagen de Dios que está en nosotros. Pablo lo dice en Romanos 3, también lo encontramos en los Salmos 2 veces. Aquí hay un ejemplo. Solo los necios dicen en su corazón que no hay un Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Somos una raza corrupta. Hemos torcido lo que Dios ha hecho en nosotros y es por eso vemos cosas buenas como la fuerza del hombre, pero está contaminado por la violencia. O la belleza de las mujeres, lo tierno que son las mujeres, y vemos eso torcido a la seducción, que está acompañado por abuso, objetivación. El gozo de disfrutar todo lo que Dios nos ha dado en este mundo vuelve una idolatría, obsesionamos sobre las cosas y el materialismo, el consumismo. Esta es la triste realidad de la caída. Somos castigados, somos condenados y somos corruptos. Ahora les pregunto y paro aquí si todos están suficientemente deprimidos después de todo eso. Y como dije, a veces hay que entrar en el túnel de oscuridad para llegar a la luz al final. Pero de esto se trata el resto de la serie. Pero yo quería que nosotros estemos claros en cuanto a nuestro estado frente a Dios. Porque siempre en las escrituras tenemos una gran frase que dice, pero. Sí están condenados, sí están castigados, sí son corruptos, pero Dios. Y ahí es donde vemos que Dios en su gracia y su amor ha trabajado en un camino para que nosotros no tengamos que quedar en ese estado castigado, condenado, corrupto para siempre. Cada uno de esos versículos que yo leí de la muerte y el pecado y la condenación, esos versículos no los escribí incompleto. Son incompletos ahí. Porque hay otro lado, que en Cristo somos redimidos y rescatados y recreados y liberados y levantados y somos hechos santos y somos hijos y hijas adoptados, sellados por el Espíritu Santo, ciudadanos del cielo y enviados para proclamar esas buenas noticias a todos los que nos pueden escuchar, a toda la humanidad, para decirles que la caída de la raza humana no es el fin, que hay esperanza.
No por lo que hay en nosotros, sino por el plan que Dios ha hecho en el mundo a través de la historia, a través de Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos como creyentes, como seguidores de Cristo. Así que alístense para el resto de la historia que va a venir. Pero nosotros tenemos que entender eso. Nuestra rebelión en sí es buscar ser criaturas independientes, autónomas de nuestro Creador. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Y es en contra de la imagen de Dios. Es en contra de lo que Él puso en nosotros, en contra del sistema que Dios creó. Somos criaturas que hemos rebelado en contra del Creador. Y hemos querido distanciarnos de Él y alejarnos de Él. Hemos querido cumplir nuestra propia voluntad y no su voluntad. Y por eso somos llamados necios. Porque el sabio es que busque la voluntad de Dios. Pero no podemos ser independientes. No podemos buscar nuestra propia independencia. La aplicación es buscar más a Él. Dependernos más en Él. Poner nuestra fe en Cristo. Y en eso crecer en nuestra dependencia en Él y crecer aún en nuestra madurez. Así que yo quiero, durante esta semana, antes de que empezamos a hablar de la esperanza, quiero que esto empiece a nacer dentro de lo profundo, como una semilla en nuestros corazones. Hay 2 versículos que pensé que nosotros como congregación o los que están viendo de otro lado, nosotros podemos empezar a meditar y memorizar. El primero es Salmo 143:10. La primera parte dice: enséñanos a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Es una postura humilde donde venimos y reconocemos que Dios nos tiene que enseñar para que yo pueda hacer lo que realmente agrada a Él, que es su voluntad. Pero lo hacemos porque Él es nuestro Dios y lo que Él ha hecho. Entonces, Salmo 143:10, medítelo, memorícelo. Segundo es uno muy conocido, Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará a todos los que necesitan. Cuando nosotros buscamos una relación íntima con Él, ya nosotros podemos disfrutar del favor y la bendición y la protección de Dios. No importa lo que viene. Yo no estoy hablando de situaciones ni circunstancias, ni su estado económico, ni su estado de salud. Yo estoy hablando de tu relación con Dios. Cuando tú buscas a Él y su reino, entonces todo lo demás está añadido. Entonces, cuando hablamos de nuestro estado caído, la respuesta es Dios, no es nosotros mismos. Entonces, en todo eso yo no estoy hablando que hay que mejorar, no podemos hacer tantos pecados, hay que cambiar nuestro comportamiento. Yo no estoy hablando de una manera legalista. Yo estoy diciendo, no, deje que esto nos empuja hacia la gracia y el amor que Dios nos da a través de Jesucristo. Y eso es lo que yo les invito a ustedes a hacer. Ustedes no pueden vencer a ese estado caído donde se encuentran. Pero Cristo ya lo venció en la cruz cuando Él venció a la muerte. Ponga su fe en Él. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque tú has provisto la respuesta a nuestro gran problema. Y mientras que la mayoría de nosotros por nuestra naturaleza vamos corriendo lejos de ti, alejándonos de ti, tú nos vienes persiguiendo. Y yo pido que ahora mismo que los están escuchando mi voz pueden volver hacia ti y buscarte a ti. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino, a poner en práctica tu justicia para que podamos disfrutar de una relación íntima contigo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Sigamos cantando. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste
a un pesebre siendo rey. Cantamos. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Nadie como Él, para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Por eso damos gloria, cantamos. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Así es, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con Él. Él nos resucitó con Él, cantamos. Oh, gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Cantamos gloria al Padre, gloria al Hijo una vez más. Oh, gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor déjalo en el espacio allá abajo del video. También se puede comunicarse a través de nuestra página de sitio web. También puede comunicarse con nosotros a través de Facebook o cualquier de uno de nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que Dios los bendiga.